La psiconcología, si bien es cierto, está enfocada en la parte de cómo yo trabajo a un paciente oncológico. Obviamente, yo como psicóloga clínica tengo, pues bueno, la capacidad de atender al paciente cuando está deprimido, cuando tiene ese tipo de variaciones emocionales, pero definitivamente siempre sentí que me hacía falta, digamos, pues esta especialidad exactamente de saber cómo abordamos a un paciente que le da un diagnóstico de cáncer, que es algo realmente que, por ejemplo, aquí en el Ecuador y en muchos países, me animo a decirlo, uno escucha la palabra cáncer y todavía se asocia la palabra muerte. En los años anteriores era diferente. Te encerrabas antes a vivir tu dolor, a tratar tu enfermedad, a esperar lo que suceda después, Ujú. salgas de eso o no, y a dedicarte a pensar y a vivir en eso y ya, el diagnóstico ya era una sentencia. Exacto, ¿Ya? sí. Ahora en la actualidad sí podemos decir, no, 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 mi vida, yo estoy vivo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué lindo saludarles. Espero de verdad con todo mi corazón que estén muy bien, que estén en familia, gozando de este año precioso que nos espera a todos para realizar esos proyectos que queremos. Vamos a aprender juntos como siempre en este episodio, así es que bienvenidos al podcast de Rocío TV. Entendemos en la actualidad que cuando te dan un diagnóstico tremendo, terrible, como es el cáncer, esa palabra que ni siquiera la queremos escuchar ni mencionar, pero cuando te lo dan y esa es tu realidad, sabemos que no solo se enfrenta con medicamentos, se enfrenta también con escucha, con contención, con apoyo emocional. Eso es muy importante, va de la mano, no solo para la persona que ha sido diagnosticada, sino también para toda esta red de apoyo, para sus familiares, para sus seres queridos, para sus cuidadores. Y es por eso que hoy tengo la alegría de conversar con una especialista. Ella es psicóloga clínica, tiene una maestría en psicooncología. Realmente para mí este es un término nuevo y me encanta poder conversar con esta especialista que nos cuente de qué se trata y por qué es de vital importancia para acompañar a estas personas que ya han tenido un diagnóstico devastador. Así es que, sin más preámbulos, queridos amigos, yo sé que ustedes están ansiosos por conocerla. Ella es la psicóloga. ¿Qué Dale. tal, mi querida amiga Cristina Hidalgo, verdad? Sí, sí, Así sí. es, así es que qué lindo tenerte aquí, Cristina. Gracias por regalarnos tu tiempo. Sé que trabajas muchísimo, haces un lindo trabajo y acompañando a mucha gente Ujú. que estoy segura te lo agradece porque haces la diferencia entre no tener este apoyo emocional que es tan importante y tenerlo, ¿verdad? Sí. Tú tienes una especialidad, tú eres psicóloga clínica, tienes una especialidad en psicooncología. Cuéntame un poquito de qué se trata y por qué es tan importante hablar de esto en este momento. Sí, realmente esta especialidad creo que surge mucho de estas dudas que uno tiene ante las enfermedades catastróficas como tal. La psiconcología, si bien es cierto, está enfocada en la parte de cómo yo trabajo a un paciente oncológico. Obviamente yo como psicóloga clínica tengo, pues bueno, la capacidad de atender al paciente cuando está deprimido, cuando tiene ese tipo de variaciones emocionales, pero definitivamente siempre sentí que me hacía falta, digamos, pues esta especialidad exactamente de saber cómo abordamos a un paciente que le da un diagnóstico de cáncer, que es algo realmente que, por ejemplo, aquí en el Ecuador y en muchos países, me animo a decirlo, uno escucha la palabra cáncer y todavía se asocia la palabra muerte. Es inevitable, ¿no? Entonces, para mí era importante tener que saber, a ver, exactamente, si tengo un paciente que tiene un diagnóstico oncológico, qué tipo de síntomas son normales, porque es algo muy común que un paciente pueda tener síntomas depresivos, ansiosos, sin yo diagnosticarlo como una persona con una depresión clínica o ansiedad, sino que es como un trastorno de adaptación que puede presentarse naturalmente en un paciente que tiene una enfermedad oncológica. Una enfermedad Ujú. catastrófica, un cáncer, es realmente un diagnóstico que uno no quiere nunca escuchar, Por ni para uno ni supuesto. para ningún ser querido, para Ujú. nadie realmente, porque la verdad es que sí, en muchas ocasiones es sinónimo de eso, de muerte. Así es. Gracias a Dios, en la actualidad han habido ya avances Por supuesto. y si uno se cuida y se trata y la pelea, yo creo que puede realmente salir adelante. Pero aquí es fundamental el acompañamiento, ese sentimiento, lo que está pasando por nuestro corazón, poder sentirnos apoyados por alguien que nos recoja,
porque cuando uno tiene un diagnóstico como esto, uno se rompe en mil pedazos, uno se derrumba, uno no sabe para dónde ir, ni a quién llamar, ni a qué médico preguntar. Entonces, cuando viene alguien como tú, que eres una psicóloga clínica especialista en esto, Ujú. en acompañar a personas que tienen ese diagnóstico y dicen, a ver, un momentito, vamos a conversar. Sí, Así precisamente es. esa escucha es lo más Ujú. importante para nosotros como psicólogos, porque a veces también tendemos a asumir ciertas cosas, ¿no? Puedo tener una paciente que me está diciendo, bueno, tengo un diagnóstico oncológico, pero lo que más me preocupa a mí es cómo yo me voy a ver frente a mi esposo, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo. Entonces también tener una atención psico-oncológica no únicamente es como para manejar qué siento yo frente al cáncer, porque muchas veces, de verdad, me sorprende a veces los pacientes que me dicen, bueno, yo sé que el cáncer se cura y pues estoy en mi tratamiento, pero no sé cómo me siento en relación con mi esposo. Se me va a caer el pelo, mi cuerpo va a cambiar, ¿cómo va a ser esa dinámica de pareja? Entonces, también la atención psico-oncológica, a mí siempre me gusta decirles a todos que no únicamente es para trabajar la tristeza, sino para trabajar todas las esferas de su vida, porque la realidad es un paciente que tiene este diagnóstico no solamente es la enfermedad y el tratamiento, sino la familia, el trabajo, los hijos si es que tiene, los padres, cómo manejan su comunicación con otras personas que tienen una, digamos, pues una idea o una disposición diferente. Es muy común esto Es que es también. la vida, Así es. realmente es la vida, porque eres un ser humano que tiene muchos roles en la vida. Ujú, En la mayoría de los casos, si eres una mujer, pues tienes familia, tienes un esposo o tienes ujú. hijos, hay que ver en la edad en que están los hijos. Es todo un contexto, si estás Sí, trabajando, si no estás trabajando, si ya te jubilaste, si no te has jubilado, si eres una persona joven que tienes toda una exacto. vida por delante. Ujú. Es decir, es aquí donde necesitas esa guía, ese referente, ese camino, decir, a ver, nos vamos por acá, porque también hay un proceso que es natural y aquí tú mejor que nadie lo sabes, tal vez cáncer, yo, negación, ¿por qué? Exacto. Revelación, eh, un momento de furia, un momento de decir, Ujú. ¿por qué a mí? Es decir, un proceso que te desgasta más porque tú ya tienes una enfermedad, tú ya tienes un Por diagnóstico. supuesto. Entonces, con estas incertidumbres y con estos sentimientos que yo podría llamar hasta incluso naturales, porque es un comportamiento natural del ser humano. ¿Y por qué? Explíquenme por qué. Exacto, esos sentimientos de culpabilidad son los que ocurren muchas veces, ¿no? Cuando tenemos pacientes pediátricos, cuando atiendo a niños, es súper común. A mí realmente es algo que siento mucha empatía y me da bastante, voy a decirlo, un poco de pena, porque tenemos a veces mamás muy jóvenes que tienen a sus hijitos que están con una enfermedad oncológica y no falta alguien que dice, pero que no lo alimentaste, no le diste de comer bien. Y pues son estas nociones antiguas que se tiene que la enfermedad oncológica tiene que ver algo con mala alimentación. No. Entonces, además de trabajar con un niño que a veces no tiene, que puede ser un bebé para empezar, o trabajar con un niño que ni siquiera entiende qué es una enfermedad oncológica, ni siquiera se ha enfrentado con la primera pérdida de un familiar, porque el tema de enfrentarnos a la muerte cuando somos pequeños es la primera vez que vemos que alguien fallece. Tengo que trabajar con esta madre que tiene los conocimientos previos y los comentarios de 1000 personas que te dicen, pero ¿cómo no te diste cuenta antes? Bueno, esto es una enfermedad que la prevención es importante, sin embargo, nosotros vemos a personas que se chequean a veces tantas veces al año y a veces ocurre esto de aquí. La prevención nos ayuda a, obviamente, pues prevenir, como dice la palabra, pero también capaz a veces a detectar en etapas tempranas. Pero aún así, esta enfermedad, la enfermedad oncológica, lo que siempre hablo con los pacientes, es el sinsentido. No tiene coherencia, no tiene sentido. Entonces, yo como sujeto, ¿qué hago con ese sinsentido? Con esto que, pero ¿por qué me pasa a mí? Yo soy una buena persona, soy una buena hija, buena madre, buena esposa, lo que sea. O lo mismo los hombres, porque con los hombres es otro mundo, ¿no? Porque tenemos esta, no sé, pensamiento que el hombre no tiene que sentir, ¿no? Entonces, el hombre es el jefe de hogar, entonces No yo tiene no que. puedo llorar. Mi esposa está mal, yo no estoy mal, mis hijos están mal, yo no estoy mal. Entonces, trabajar con hombres también nos toca muchas veces en decir, a ver, o sea, hay que sentir, hay que también tener este tiempo de decir, yo no estaba listo para jubilarme, yo quiero seguir trabajando y este tipo de cosas, especialmente el hombre con el tema del trabajo y esta posición masculina de proveedor, es lo que en la consulta usualmente veo que es lo más problemático, especialmente porque el cáncer más común en hombres es el de próstata, es una parte también bastante significativa, muy masculina, entonces se ve muchas cosas en juego de acuerdo a la edad, de acuerdo al género y siempre como psicólogos tenemos que estar
tratando de ver qué es lo que le molesta a este paciente. No podemos asumir de una en la consulta, ay, la paciente está triste o la paciente está triste por la enfermedad. Capaz está triste y porque tiene que dejar de trabajar o se le va a caer el pelo, Ujú. que son cosas válidas. Totalmente de acuerdo, Cristina, y tú lo has definido muy bien y le Ujú, has dado un buen nombre a esto que es un sinsentido que llega a tu vida cuando tal vez menos lo esperabas, porque a veces las personas ujú, tendemos a pensar que este tipo de situaciones difíciles, duras, en muchos ujú. ámbitos de la vida, le suceden a otras personas o pasan en la Exacto. televisión, Ujú, pero que a uno no. Y cuando le llega a uno ese momento, uno dice, Dios mío, a mí también, ¿qué es esto? ¿Y ahora cómo voy a hacer? exacto. Y a veces lo transitan solos Ujú, y es de admirar. Pero si tienes la oportunidad, como ahora, que tenemos especialistas como ujú. tú, específicamente dedicados a esto, es maravilloso porque realmente nos ponemos a ver que las cosas ahora no son como antes. Antes daban este diagnóstico y la persona pasaba literalmente a acostarse en una cama y se abandonaba hasta Así que, es. hasta que llegara un momento en que ya no existía más. Ujú, Ahora tú ves casos de verdad que son muy ejemplares, que te llenan el corazón primero de admiración y luego que tú dices, wow, cuánta valentía y cuánta inspiración hay, ¿no? ¿Cómo exacto. sirven de inspiración? Ahora, esta persona que ha sido diagnosticada también tiene este grupo de apoyo Ujú, que no lo sabe, que es la familia, ¿no? Porque, por exacto. ejemplo, una madre que ve que un hijo ha sido diagnosticado con cáncer, se derrumba también la Por madre, un padre supuesto. o un hijo, o al revés, un Ujú, hijo que sabe que su madre, un ser querido, una hermana, lo que sea, eh, ha tenido este diagnóstico, uno también se derrumba y pasa un buen rato hasta que uno lo entiende, hasta que uno lo asimila, hasta que uno decide ser fuerte, hasta que sacas fuerzas de donde no tienes y te vas informando un poquito por aquí, otro poquito por ujú, allá y tú decides cómo quieres vivir. Si quieres exacto. vivir peleándola ahí como lo hace la mayoría de personas, que la verdad es que en la Ujú. actualidad eso es admirable y respetable, porque la verdad es que es un esfuerzo increíble que Un hacen. Es trabajo un realmente trabajo para el diario, paciente, sí. de día a día, de hoy estoy bien, mañana no sé. Ujú, Estoy hablando no solamente de la parte física, de lo propio de la supuesto. enfermedad, sino también de la parte emocional, que para mí es vital, es clave. Ujú, Porque si esa parte emocional está bien dirigida, bien acompañada, bien canalizada, sacas fuerzas de donde no tienes para ir transitando ese camino que debes transitar, para ser exacto. fuerte cuando tienes que ser más fuerte que nunca, para sacar esa valentía de donde ni tú mismo sabías que la tenías. Exacto, precisamente estar conectado con las emociones es súper importante porque si lo que dices es totalmente correcto. A veces tenemos pacientes que de entrada dicen, me voy a morir o no voy a luchar con esto y tienen una actitud muy pesimista hacia este tipo de situaciones. Por ejemplo, el dolor, que a veces, pues bueno, cuando se tiene una quimioterapia o se tiene una cirugía, es muy normal que exista el dolor, pero los pacientes que más dolor tienen son esos pacientes que tienen un estado emocional a veces depresivo, ansioso. O sea, la parte emocional tiene un alto índice en cómo yo voy a sentir el manejo del dolor. Entonces, por ejemplo, eso es lo importante de nosotros también siempre atender a los pacientes. O sea, y siempre invito a las personas a que no necesariamente tiene que ser una consulta seguida, porque alguien dice, bueno, yo no necesito un psicólogo ahorita, quiero estar con mi familia, quiero encontrarme la espiritualidad. Y es válido, pero yo siempre digo, ¿sabes qué? Tengo que sea una valoración para que tú logres identificar exactamente qué es mi malestar o cuál es mi malestar frente a la enfermedad. Como dije, no siempre tiene que ser el miedo a me voy a morir, pero puede ser el miedo a no verme bien, el miedo a dejar mis sueños y cuando son las mamás, el miedo a que a mi hijo le pase algo. Y los hijos también, o sea, porque la familia es súper importante en este proceso. Incluso también nosotros a veces podemos atender, por ejemplo, tengo muchos pacientes que son, de hecho, son los familiares o los cuidadores primarios. La sobrecarga en el cuidador primario del paciente oncológico a veces es hasta más común que el propio paciente. A veces atiendo a una hija, a un esposo, a un compañero, un padre, una madre, más sobrecargada y con más miedo que el propio paciente. Entonces ahí es cuando también yo siempre fomento a los pacientes y a sus familiares que no hay que callar las emociones.
La gente asocia como si yo lloro me deprimo. Se habla mucho en la psiconcología, no, es que tengo miedo de llorar porque se me van a bajar las defensas. Eso es mentira. Te bajan las defensas si estás con depresión clínica, no si lloras 3 días, no va a pasar nada. Pero, por ejemplo, yo siempre les digo, sí, está bien poner una buena cara frente a la enfermedad, pero tampoco podemos negar absolutamente todo lo que sentimos. Es completamente normal que yo llore, que yo me ponga brava, que yo reniegue, que un día diga, ¿sabes qué? No tengo ganas de nada porque son emociones normales. De hecho, a mí como psicóloga me da más miedo cuando veo a una paciente que me dice, todo está perfecto, yo estoy bien, yo estoy bien. Yo le digo, a ver, pero está perfecto, pero puedes estar enojada un día, o puedes estar preocupada por tu hijo, o puedes estar preocupada por tu trabajo. Entonces, las emociones son normales y a veces los cuidadores dicen, no, yo no lloro frente a mi familiar. O sea, tampoco así. O sea, hay que ser un Ya. poco más humanos con uno mismo. Llorar no es sinónimo de debilidad y llorar no es sinónimo de depresión. Que la gente siempre confunde esas dos cosas y llorar nos hace muy valientes. O sea, abrirnos a alguien, por ejemplo, cuando le digo a una paciente, o sea, es un trabajo es ser paciente de alguien. O sea, llorar con una persona, contarles tus secretos más íntimos a una persona que no conoces, no es sencillo. O sea, ser vulnerable es ser valiente. Es la única forma de controlar las emociones y que no se nos escape de las manos también. Qué real lo que dices, Cristina. Te he escuchado atentamente y me gusta lo que dices porque es de verdad, es Ujú, real. sí. Y eso no es otra cosa sino que validar las emociones, ¿no? Así es, sí, Reconocer qué es lo que me está pasando. Hoy no es un buen día. Hoy quiero llorar. Hoy estoy frágil. exacto. Déjenme llorar, porque incluso hasta sacar esa emoción, Ujú, esas lágrimas contenidas, ese nudo en la garganta, esa opresión que sientes en el pecho por estar siempre tratando de poner una buena cara ante los ujú, demás para que no sufran, para que no se pongan tristes, es un proceso. exacto. Entonces, cuando hay alguien que te dice, está bien que lo hagas, Ujú, al día siguiente tal vez puedas amanecer radiante, descargada tal vez hasta de su emoción así y es. decir, hoy me siento más ligero, hoy creo que puedo conversar un poco más, hoy hasta me animo a comer, porque vas sacando, vas drenando Ujú, todo eso, que está bien que lo hagas. Y lo mismo para los cuidadores que tú dices, ¿no? sí, Porque los cuidadores son aquellas personas que también necesitan atención, porque está el cuidador que, como tú dices, no, yo tengo que estar fuerte, aquí nadie exacto. llora, todo el mundo entra, vamos a entrar a la habitación, todo el Ujú, mundo actúe como que si nada pasara. No, 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 hablar de todo, soltar, intercambiar emociones y compartirlas tal vez. Si en algún momento les provoca llorar juntos y vivir esa emoción, ujú, que la vivan. Tal vez habrá otro momento en que tal vez en medio de la situación difícil compartan risas y es exacto. parte del proceso, ¿no? Y se hagan hasta bromas. ¿Por qué? Porque ese corazón va descargando, ¿no? Va drenando. Me gusta Ujú. utilizar esa palabra porque cuando te vas acumulando cosas, las vas reteniendo ahí y eso te hace daño. Sí, definitivamente el tema de las genera la sobrecarga, ¿no? La sobrecarga es real, es como una, decimos sobrecarga del cuidador primario Ujú, o sobrecarga del familiar. ujú, También porque hay un término que a mí me gusta mucho hablar, lo que se llama conspiración del silencio, que eso significa que, por ejemplo, los familiares, cuando estamos hablando de una persona que es más joven o estamos hablando de un adulto mayor, a veces los familiares no quieren informarle al paciente cuál es la situación y realmente es una dualidad, es un conflicto, es un dilema porque a veces tenemos que los familiares dicen, no, yo no le quiero decir esto a mi paciente, porque si yo le digo se va a deprimir, si yo le digo la verdad no va a querer recibir tratamiento. Eso pasa con los adultos mayores que ujú. dicen, no, a mí ya déjenme. Y no, pues o sea, tengo pacientes que tienen como 80 años con quimioterapia, no tienen por qué no recibirlo. Si ellos están en la condición para tener un tratamiento y mejorar su calidad de vida, pues ¿por qué no hacerlo? Que es lo que siempre se trabaja, respetando los deseos, obviamente, pero el tema de la conspiración del silencio es realmente muy importante porque se tiende a pensar que si yo le oculto al familiar, lo estoy cuidando, pero realmente es justamente eso que dices, no me dreno, o sea, me quedo sobrecargada ocultando una verdad que realmente el paciente, por más que sea un niño, por más que sea un adulto mayor, que uno dice, bueno, a veces hay este deterioro cognitivo, el paciente siempre sabe qué es lo que le está pasando. Sí. Es el cuerpo. Algo anda mal en mi cuerpo. Capaz no saben la palabra o diagnóstico oficial, pero por eso siempre yo obviamente también abordo a los familiares y le digo, a ver, manejemos la comunicación de la mejor manera, pero no podemos ocultarlo todo, porque si no, el paciente tiene sus ideas locas a veces en la cabeza y también tenemos a un familiar que está totalmente sobrecargado.
Ujú, es verdad, totalmente cierto. Y qué bueno aquí tener la dirección del profesional, porque a veces Ujú, uno actúa en base al corazón por y el supuesto. corazón tan cuidador, tan delicado, no te da las mejores Sí, queremos proteger. indicaciones. Queremos proteger. He Ujú, visto casos donde, por ejemplo, hay personas que no tienen esta dirección, este ujú, acompañamiento de un psicólogo, en donde el cuidador primario vive exactamente lo que vive el enfermo. Es sí, decir, si está llorando, llora. Si ujú, no duerme, no duerme. Si ujú, no come, no come. Y eso es terrible, por porque supuesto. él necesita estar bien para Sí, tener fuerzas para acompañar al otro. sí, definitivamente esta como réplica, ¿no? Ujú. De vamos a estar los dos juntos en esto, juntos en esta lucha, y más que estar juntos en una lucha es acompañar, porque es inevitable también reconocer, un cuidador y un paciente no viven ni sienten lo mismo. El punto es que se acompañen, que sean realmente, como se dice la palabra, compañeros de esto, Ujú. pero de una manera que no se sienta que estoy replicando lo mismo que el paciente. Y por sobre todas las cosas, entender qué es lo que el otro necesita, no lo que yo pienso, capaz como cuidadora o como familiar, es lo que mi paciente va a necesitar. El paciente capaz va a querer, qué sé yo, que lo dejen tranquilo, no hablar del tema, que te hablen de tu vida natural, de tu vida cotidiana, y yo no tengo que estar todo el tiempo pensando en, no voy a hacer nada. O la típica, también preguntarle todo el día, ¿y cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes? O sea, hay que tomar las cosas con calma. El punto de la enfermedad oncológica, que es lo que siempre queremos, es, obviamente no podemos negarla, es algo que está pasando en nuestro cuerpo, sigue siendo categorizada y es una enfermedad catastrófica, pero lo que más queremos es que el paciente pueda tener la vida lo más cotidiana posible. Si un paciente capaz que trabaja, por ejemplo, puede ir la mitad de la jornada o tiene teletrabajo, déjenlo hacer teletrabajo. O una persona que está estudiando y tiene unas buenas defensas, no está neutropénico, es decir, que no tiene las defensas bajas, déjenlo ir a estudiar o ir al gimnasio de acuerdo a lo que el oncólogo lo permita, porque no podemos pausar nuestra vida hasta terminar el tratamiento, porque si no, igual así nos vaya bien, de todas formas estamos poniendo un stop a todas nuestras metas y eso nos da mucha frustración. El punto es adaptar la enfermedad a la cotidianidad dentro de lo que sea posible y ese es un trabajo terapéutico que es muy complicado, pero es el punto también de la psicooncología, tratar de tener esa normalidad, vamos a decir. Yo creo que esa es otra medicina, Sí, porque el mantenerte ocupado, el ver ujú, gente que quieres, el saludar al uno, primero te sacas de ese exacto. pensamiento recurrente que estoy enfermo, la Ujú, quimioterapia, me siento mal, me duele, las defensas, etcétera, etcétera. Por un rato te olvidas porque hablas de cualquier cosa, ¿no? Es que yo creo que eso es tan importante y ahora en esta época que estamos viviendo, eso sí ha cambiado, Cristina. sí, En los años anteriores era diferente. Te encerrabas antes a vivir tu dolor, a tratar tu enfermedad, a esperar lo que suceda después, ujú, o salgas de eso o no, y a dedicarte a pensar y a vivir en eso y ya, el diagnóstico ya era una sentencia. exacto, ¿Ya? sí. Ahora en la actualidad sí podemos decir esto, ¿no? De que la gente dice, no, 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 mi vida, yo estoy vivo. Yo me hago mis terapias, lo que tenga que hacerme, pero si tengo una vida, si tengo actividades, las sigo haciendo, me sigo reuniendo con mis amigas o con mis Ujú, amigos, voy a reuniones familiares, voy a trabajar en la medida de lo posible. Y eso para mí en la actualidad es otro tipo de medicina, siempre y cuando tengas pues los cuidados y la gente que te rodea también, ¿no? sí, Porque también hay gente que viene y ahora hay muchos virus y cosas y se te acercan y te abrazan, no con mala intención, ¿no? Pero uno estar consciente de que tienes a una persona delicada, ¿no? En medio de un proceso de recuperación, ¿no? Eso es importantísimo, sí. pero el hecho de que tenga su vida habitual Ujú. dentro de lo más normal y cotidiano me parece fabuloso. Exacto, más que nada porque a veces se tiene esta noción de yo no quiero que las otras personas se enteren que tengo una enfermedad oncológica. Todavía, aparte de pensar que esto se asocia con la muerte, lo asocia con la vergüenza. Es impresionante cómo todavía tenemos ese tipo de pensamiento y realmente está mal. También trabajo mucho con los pacientes que la mejor manera de manejar esta enfermedad es también como apoderarse de la información,
¿Qué es esto? Es decir, sí, yo tengo una enfermedad oncológica, X diagnóstico, y pues puedo contar lo que yo quiero contar, porque nadie está en la obligación de estar reportándole a todos los familiares y todos los amigos la etapa, el estadio o todo este tipo de situaciones. Pero sí, de cierta forma, como tener la seguridad de yo soy el dueño de mi información y yo te puedo decir qué tengo, qué no tengo, y no tengo por qué tener vergüenza, porque en realidad esto es algo que nos puede pasar a cualquiera. Y el punto es que cada uno tome conciencia que a pesar de que no todos tengan capaz redes sociales, una plataforma que puedan ir difundiendo esto, pero el hecho de que veamos una persona en un gimnasio tomando un café, que sea una paciente oncológica y que alguien diga, ah, no, yo también soy paciente, ya haces un cambio en alguien. Y ese es el punto, de cierta manera, fomentar a que la gente no se quede en la casa. O sea, ¿por qué si yo tengo una enfermedad oncológica no me tengo que arreglar? ¿O por qué no me puedo vestir? ¿O por qué no puedo ir a trabajar? ¿O por qué no puedo ir al gimnasio? ¿O por qué no puedo ir a hacer, qué sé yo, algún deporte extra? ¿O por qué no puedo tantas cosas, ¿no? Como tal, no puedo salir, no puedo disfrutar. El punto es no pausar la vida y también darle a conocer esto a otras personas, como que sí, o sea, no tengo por qué verme enferma. Esto es algo que también se lucha mucho, el yo soy una enferma. A ver, no eres una enferma, eres una persona que tiene una enfermedad. ¿Cómo se ve un enfermo? O sea, eso es una noción antigua, o sea, esperamos a alguien que tiene un diagnóstico oncológico delgado, lo vemos sin arreglar, o sea, ¿por qué? O sea, los pacientes que yo tengo en la consulta siempre les digo, a ver, yo a la próxima sesión quiero que se vista como siempre. Si siempre te ha gustado maquillarte, pues maquíllate. A los pacientes, a los señores también, pues vístete como siempre. No hay una idea de cómo un paciente se tiene que ver. Eso únicamente lo dejamos lamentablemente a las películas, a las series o lo que vemos en la antigüedad de cómo se tiene que ver a alguien enfermo, porque hoy en día eso no es sinónimo a echarnos al dolor o estar en pijama todo el tiempo. Ujú. No, y es verdad, ojalá Ujú. algún día, algún momento tengamos la alegría de decir que ya hay una cura para este tipo de Sí. enfermedad que es realmente Ujú. horrorosa, que afecta no solo al paciente, sino que también hace sufrir a los seres queridos. Ojalá en algún momento escuchemos ya esa buena noticia que ya no más Sí, eso, ¿no? Pero definitivamente. mientras esto nos esté afectando, y lamentablemente hay que decirlo y reconocerlo, hay una gran parte de la población que está sufriendo las Sí. consecuencias de esta enfermedad, pero la, la, la buena noticia es que se la puede tratar, se la puede combatir, y hay mucha esperanza. Y sobre todo se la puede transitar acompañada de profesionales Ujú. que desde el inicio te dicen, entiendo lo que estás pasando, es parte de este proceso, pero no pienses que así te vas a sentir siempre, Ujú. esto va a cambiar, ya vas a ver como tu perspectiva o esto que estás sintiendo en este momento, esta impotencia que sientes en este momento, esta incertidumbre que sientes, va a pasar, porque en lugar de pensar eso vas a tener otro tipo de pensamientos que van a ser pensamientos y actitudes más positivas, Ujú. que vas a tener una vida, la misma vida, pero tal vez llevándolo de una forma diferente y que vas a lograr recuperar tu salud. Qué hermoso que alguien te lo diga, no solo para decirte cosas que tú quieres Exacto. escuchar, sino que realmente lo compruebas, porque ya han habido muchos casos Sí, así, y eso es precioso. definitivamente eso, ¿no? Que el paciente pueda adaptarse, porque eso es realmente esto que pasa con esta enfermedad, la adaptación. Y también es un apoyo porque nosotros también estamos en mucho tipo de tomas de decisiones. Ujú, Tomar decisiones oncológicas son muy complicadas, así como hay casos buenos, hay todo tipo de casos, porque hay que hablar también con la realidad. A veces hay casos de decisiones muy difíciles, pero he tenido pacientes que incluso en momentos complejos y que capaz no sean tan positivos como uno lo espera, pero los pacientes alcanzan su tranquilidad, su aceptación, su paz, vamos a decir, con las decisiones y con todo el proceso que ellos han llevado. Y a la larga de eso se trata la vida. Nosotros no sabemos exactamente cuánto tiempo, ¿no? Porque a veces el paciente dice, no, pero ¿cuánto tiempo? Y yo le digo, a ver, no hablemos de estadísticas porque cada uno es un ser subjetivo e individual. Vamos afrontando el proceso poco a poco independiente de la situación, ¿no? Momentos malos, momentos difíciles los tenemos todos, pero como lo dijiste hace un rato, en realidad es el tema de cómo yo afronto ante esto. Ser positivo no es equivalente a estar feliz todo el tiempo, ser positivo es aceptar esto que yo estoy llevando de la mejor manera y tomando decisiones con mucha cautela y con mucha tranquilidad. Y que claro que es posible alcanzar, solo que uno escucha cáncer y dice, pero ¿cómo yo voy a estar tranquilo? Claro que se puede. sí se puede, Ujú. es terrible, esa enfermedad es horrorosa, pero la buena noticia es que sí se puede lograr Ujú. combatirla.
cada vez más y eso pues nos hace pensar que en algún momento ya ni siquiera Es estaremos hablando de eso. cierto. Pero mientras tanto, tenemos a personas que nos ayudan, que nos sean de un aporte impresionante y muy valioso para todos. Así es que yo te agradezco, No, Cristina. muchas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por esta conversación tan alentadora para todos. Así Ujú. es, por más personas como tú, No, por no, más personas muchas como gracias tú. por la invitación. No, gracias. Y gracias a ustedes, queridos amigos. Gracias por acompañarnos y regalarnos este tiempo que también es muy valioso para ustedes, aprendiendo, compartiendo, porque de eso se trata. Cuidar la salud entre todos. Y si nos viene por ahí algún diagnóstico que no queremos, no esperamos, no deseamos, y de pronto pues lo tenemos, que sepamos que podemos salir adelante, que no estamos solos. Eso es lo importante. Gracias por suscribirse a este canal donde hablamos de este y variados temas. Y también gracias por seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, el podcast de Rocío TV. Ahí nos encanta saludarnos, nos encanta pues recibir sus referencias, sus comentarios, sugerencias, en fin, esta es una gran familia que crece día a día y estamos muy agradecidos. Sigamos así. Abrazos apretados para todos. Hasta la próxima. Gracias. Oh, gracias.